Hola, hola a todos y todas, estamos en nuestra clase de problemas sociales, clase correspondiente a la semana 4 al 8 de mayo. Hemos venido hablando entonces de las análisis de alternativas de solución a los problemas sociales y hablamos en las clases pasadas sobre el pensamiento lineal y el pensamiento complejo, entendiendo que el uno puede complementar al otro y que no quiere decir que uno esté bien o el otro esté mal, sino que simplemente son miradas distintas de resolver situaciones concretas de la vida, incluso la vida cotidiana, como también de los problemas sociales. Entonces, aquí para las alternativas de solución de problemas hablamos de un pensamiento lineal que parte de un acontecimiento pasando por un proceso y finalmente un resultado. El acontecimiento van a ser los problemas sociales que ustedes han identificado y que yo los puedo analizar o desde la simplicidad o desde la complejidad. Y finalmente nuestro resultado va a ser una situación ideal, es decir, lo que buscamos cuando hablamos de alternativas de solución es llegar a una situación ideal y para eso hay todo un proceso. Si me paro desde la simplicidad, el proceso va a ser definir una causa, una sola, y de esa causa establezco una acción para resolver el problema. Si lo veo desde la simplicidad, me puedo quedar corta en esa situación ideal. Si lo veo desde la complejidad, quiere decir que puedo tener diferentes causas. En este caso me voy a concentrar en 3 causas, que es el ideal cuando hacemos análisis de alternativas. Y por cada causa establezco mínimo 2 alternativas. Es decir, una misma causa puede tener 2 posibles respuestas como mínimo. Siendo así, si tengo mínimo 3 causas, pues voy a tener finalmente mínimo 6 alternativas. Ahora bien, en una de las alternativas yo puedo definir qué pasaría. No necesariamente esa alternativa, recuerda que estamos hablando del pensamiento complejo, me lleva a pensarme en diferentes posibilidades dado que está la incertidumbre. Entonces en cada una de las alternativas yo me puedo pensar qué pasaría si o qué pasaría si. Y finalmente reúno varias de estas alternativas creando una estrategia para la alternativa 1 y otra estrategia para las alternativas 2. Veámoslo más concretamente con un ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la simplicidad, pensemos en la situación actual del acceso de niños y niñas al tema educativo por temas del confinamiento. La respuesta, uno podría pensarse que una de las causas de que niños y niñas no tengan acceso a los contenidos educativos es porque no tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación. Esa sería la causa. Y defino una respuesta, básicamente pues darles tabletas y computadores a los niños y niñas que no lo tienen, y mi situación ideal es que ya ahora cuentan con una herramienta para acceder al conocimiento. Básicamente la vida nos muestra que no basta con tener el mejor equipo o el mejor computador, nosotros lo hemos vivido, tendría que estar atravesado por otros elementos como por ejemplo la conectividad, que es otra barrera. Eso me implica entonces pensarme en el problema desde diferentes miradas. Entonces ya no solamente es que no tengo acceso a una máquina, sino que el problema también puede estar en los problemas de conectividad. Y si voy más allá y me siguiera preguntando por qué niños y niñas no tienen acceso a computadores o acceso a la conectividad, al internet, me empezaría a preguntarme, por ejemplo, por los temas de dificultades de acceso a los recursos, la falta de políticas para esta población tener, digamos, el derecho a una conectividad y el derecho al conocimiento. Me pensaría, digamos, en el tema del desempleo, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasaría entonces allí? Que yo tendría que generar diferentes alternativas para esas causas que están allí presentes y pensarme que no basta con comprar un computador, sino que tengo que establecer otras miradas del problema. Puedo seguir mirando la educación, por ejemplo, solamente como el acceso a una serie de contenidos, o la educación es atravesada por otros elementos, como por ejemplo que yo puedo formarme cuando comparto con la otra persona, cuando a través de las discusiones entre pares me construyo como persona y que los medios interactivos no lo logran. Existirían, digamos, diferentes alternativas más allá de comprar un simple computador. Desde esta mirada, entonces, pensémonos en que para poder establecer ese proceso de causa alternativa y finalmente un resultado, existen unas técnicas que me permiten analizar cuál es la mejor alternativa. Esas técnicas, pues primero definamos qué es una técnica. Es la manera como organizo los recursos que tengo, y recuerden que los recursos pueden ser materiales, tangibles o intangibles, el recurso humano, el conocimiento, ¿cierto? El intelecto.
y que me permiten facilitar el llegar a un objetivo o una meta, que en este caso es la situación ideal. Toda técnica, siempre, sin discusión alguna, va a estar acompañada de un instrumento, y el instrumento son las herramientas que utilizo para llegar a un objetivo o meta. Les pongo el ejemplo. Mi situación ideal es construir una casa. Para construir esa casa, pues utilizo diferentes técnicas e instrumentos. Como ejemplo, puedo decir que una técnica es una lluvia de ideas que me permitan definir qué tipo de casa quiero, si la quiero una planta, otra de 2 plantas, rural, con vista a la ciudad, bueno, etc. Otra técnica que puedo utilizar son los sondeos y averiguar, por ejemplo, sondear en diferentes partes de la ciudad donde el terreno es más asequible o tiene las mejores vistas de la ciudad, por ejemplo, y el tema económico, cuánto tengo, entonces si el terreno es asequible a mis recursos. Y otra técnica puede ser el estudio de mercado, y es establecer si el dinero que tengo, en qué partes de la ciudad me permitiría comprar un terreno y los materiales que necesito para la casa. Entre los instrumentos, entonces puedo mencionar, por ejemplo, los planos, que serían un instrumento para saber qué tipo de casa quiero, y el plan de compras para saber cuánto se me va y cuánto tengo. Siguiendo con los ejemplos, entonces yo les pregunto, y aquí tengo la imagen de de la mayoría de los problemas que ustedes están trabajando. Y la pregunta es, ¿cuáles son las técnicas y instrumentos que has utilizado para definir y describir tu problema social? Bueno, algunas técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo social, existen miles y miles de más, pero digamos que los más comunes son estos: la observación participante, las entrevistas, las lluvias de ideas, los grupos focales, las historias de vida, las encuestas y la gestión documental. Cada uno de ellos tiene un instrumento que básicamente está atravesado por las preguntas observadoras, los formatos de registro, las grabaciones, los formularios de preguntas, las reseñas documentales, etcétera, etcétera. Algunas técnicas e instrumentos utilizados para establecer causas y efectos también son muy utilizados desde el trabajo social. La mayoría de ellos nacieron desde la administración, pero pues yo les voy a comentar solo 3 que son los más utilizados desde la disciplina de trabajo social. Uno, que es la lluvia de ideas, digamos que esa la utilizamos y es transversal a miles de cosas. La matriz de Chicagua o espina de pescado. La matriz de árbol de problemas, que no es una matriz, perdón, es el árbol de problemas, y la matriz DOFA. Cada una de ellas tiene a su vez, digamos, un instrumento que pueden ser matrices, diagramas, flujogramas, etc. Y a su vez elementos para la definición al análisis de la solución. Por ejemplo, la matriz de espina de pescado establece una matriz de priorización de problemas. El árbol de problemas, a su vez, un árbol de objetivos y un árbol de alternativas. Y la matriz DOFA, una matriz de alternativas. No me voy a centrar en las de solución, sino que voy a hablar muy ligeramente de las técnicas. ¿Y por qué de las técnicas de causa y efecto? Recordemos que el inicio de todo el ejercicio para analizar una posible solución es establecer muy bien cuáles son las causas. Entonces, hablemos de la lluvia de ideas, que es, digamos, como digo, la transversal a todos los procesos, y es primero establecer el tema central. Generalmente la lluvia de ideas se hace con varias personas, pero si lo quiero hacer solo también lo puedo hacer. No es lo más óptimo, pero se puede. Entonces escribo mínimo una idea por participante o mínimo 5 si el trabajo es individual. Si es un trabajo por parejas, pues debemos tener mínimo 3 por persona y así sucesivamente el número de personas que integran el grupo. Mínimo 5 ideas. Las ideas similares, se le unen las ideas similares para no repetir y se arman grupitos de categorías dándole un puntaje a cada una de esas ideas, y la idea que sobresalga será sobre la que se trabaje. La técnica de la espina de pescado basa su ejercicio en la identificación de causas y un efecto que sería el problema central. Entonces, como podemos ver, lo que se hace es establecer unas categorías gruesas o grandes de las posibles causas, como las dificultades económicas, bueno, el clima, y aquí estoy hablando de la población de Bogotá, no cuenta con seguridad alimentaria y nutricional. Entonces establezco esas categorías grandes, como puede ser la elevación de los costos de producción, la inadecuada distribución de los productos, los elevados costos para las personas consumidoras, el clima que hace que, digamos, no existan ciertos alimentos en la ciudad,
limitados programas estatales para acceder a la seguridad alimentaria. Entonces lo que se hace en esta espina de pescado a través de la lluvia de ideas es empezar a establecer cuáles son las causas de estas causas. Entonces, ¿qué está causando que los elevados costos a los consumidores? Podemos hablar aquí de los intermediarios, podemos estar hablando digamos de que no existe una política de regulación de precios, etcétera, y así con cada una de las causas. Digamos que esta no es tan utilizada, por lo que no se enfatizan los efectos. El árbol de problema, digamos que esta sí es una técnica que es trabajada mucho por nuestra profesión, y porque digamos que profundiza en los efectos. Entonces se toma un problema central que para cada uno de ustedes sería el problema que ya identificaron, y se colocan las causas que de alguna otra manera ustedes las identificaron a través de la lectura de la complejidad. Lo único es que esas causas se pueden clasificar en dos: las causas directas y las causas indirectas, y de la misma manera esas causas van a tener unos efectos directos y unos efectos indirectos. Las causas directas son aquellas que están causando directamente el problema, y las causas indirectas pues la consecuencia de esas causas. Por ejemplo, en el tema del desabastecimiento en Bogotá, podemos decir que una de las causas es que los alimentos no llegan a los hogares porque los intermediarios ponen unos costos muy altos que impiden que esos alimentos lleguen a la ciudad. Pero una causa de eso puede ser una causa mucho más amplia, son las políticas de falta de regulación de precios. Y una causa inmediata es pues que definitivamente la población no tiene cómo acceder a los alimentos, y una consecuencia o un efecto indirecto es, por ejemplo, la desnutrición. Siempre en un árbol de problemas se colocan mínimo 3 causas directas y 3 efectos indirectos, y ahí la ramificación de cada uno de ellos. Y tenemos la matriz DOFA, que también es muy utilizada en el trabajo social. Es una matriz que también a través de lluvia de ideas uno establece fortalezas y debilidades que son internas al problema social, y las oportunidades y amenazas que son digamos elementos externos que podrían ayudar a mejorar el problema o incluso agudizarlo. Digamos, el análisis se puede hacer ahí desde las dos partes. Y generalmente cuando uno va después empieza a generar cruces entre los cuadrantes. Entonces una fortaleza con una habilidad me puede agudizar el problema, pero una oportunidad con como puede mejorar una amenaza, y una fortaleza puede también generar una nueva oportunidad.